¿cómo se llama? Del Caquetá. Del Caquetá, ok. Y luego también cubrió el golpe de Estado en Honduras, los meses de Fidel en Cuba y la situación de los refugiados en Kenia. En el 2013 cubrió ¿cómo se llama? Las primaveras árabes. Es un conflicto, es que no lo vi. El conflicto egipcia. Ok, perfecto. Bueno, el caso es que, bueno, estamos dando nada más algunas cosas muy breves de todo lo que ha hecho Santiago. Aquí tampoco dice, pero también le encanta el fútbol y también ha hecho algunas coberturas sobre el Mundial y tal. O sea, que no solamente en la cuestión esta, pero bueno, su expertise está en la cobertura de guerras y de situaciones de crisis. También aquí en Monterrey, durante la época que tuvimos una lucha de cárteles peleándose por toda la ciudad, Santiago estuvo cubriendo ese evento. En el 2014 voló a Brasil, a la comunidad, al Mundial de la FIFA, como les decía, y pues bueno, ahora lo tenemos aquí para platicarles sobre ciertos protocolos, ¿no? Protocolos de seguridad que se deben de seguir al momento de cubrir crisis. Y quería yo comentarles a ustedes que en cualquier momento, si quieren participar, si quieren enviar una pregunta, pueden hacerlo, aprovechar que estamos en vivo, y nos encantaría escuchar su voz. A ver, ahí dentro de la ventanita que ustedes tienen, donde nos vemos, hay una manita. En el momento en que quieran hacer una pregunta, nada más le dan un clic a la manita, que está abajo, donde está una palomita, una tachita. Ahí el primer icono es una manita, y entonces ahí pueden hacer preguntas en el momento que quieran. Nos encantaría tener sus dudas, poderlas responder. Entonces, bueno, Santiago, si quieres, por favor, vamos comenzando a platicar. Muchas gracias. ¿Quieres decir algo? También sí. bueno, por chat también, cualquier pregunta, cualquier duda, en cualquier momento, estamos abiertos para contestar sus preguntas. Gracias por la invitación. Y sí, para mí también es muy interesante poder tener esta charla. Ojalá que sea lo más interactiva posible para intercambiar algunas opiniones, ¿no? Porque sin dudas me queda muy claro que casi todas las situaciones en crisis, por lo menos de varias cosas y hechos que estamos viviendo en Latinoamérica, Sudamérica, son muy similares, ¿no? Aquí hay gente que nos va a escuchar de Venezuela, de Argentina, por supuesto de México, ¿de qué otro país? De Brasil también. Entonces, bueno, Brasil, algunos no nos van a entender muy bien, pero ahí más o menos nos entendemos. Pero claro, entre lo que ocurre en las favelas brasileras, en los barrios de las afueras de Bogotá, lo que pasa en Caracas, lo que pasa en los barrios más complicados de Honduras y de El Salvador, o la situación aquí en las periferias de Monterrey con la cuestión del narcomenudeo y el crimen organizado, es exactamente lo mismo, ¿no? Nosotros como periodistas, sé que la gran mayoría que me está escuchando es periodista, tenemos siempre los mismos miedos, las mismas incertidumbres a la hora de cubrir ciertas cosas, ¿no? Es, ¿cómo hacemos para comenzar un trabajo que es complicado? ¿Cómo hacemos para decidirnos por una cobertura en la cual nuestra vida está en juego, ¿no? Y es donde comenzamos a hacernos ciertos cuestionamientos? ¿Cómo el medio nos respalda a la hora de cubrir este tipo de información? Luego, las consecuencias de la información que vamos a publicar. Entonces, todo este paraguas de inquietudes y de reflexiones sí las tenemos que tener muy bien resueltas antes de decidirnos por un tema bastante complicado, que no es nada más una investigación, ¿no? Por eso estamos hablando de periodismo en tiempos de crisis. No es que simplemente vamos a hacer una investigación compleja, esa investigación culmina en un libro o algo como muchas veces solemos hacer. No, vivimos en un lugar complicado, con nuestra vida en juego, con la vida de nuestra familia también en riesgo, y donde cotidianamente nosotros tenemos que ir y volver al trabajo, que también es muy diferente, ¿sí?, a una cobertura de guerra, de la cual hoy no vamos a hablar. Si les parece, es algo que ustedes tengan alguna inquietud. Es decir, uno puede ir a Irak, trabajar y volver, y sale rápidamente de la zona donde sí estuvo en graves situaciones, hizo el trabajo, también con dificultades extremas, pero luego vuelve a su trabajo cotidiano. Para mí es mucho más difícil, yo creo que para ustedes también, estar todos los días en el medio del conflicto, ¿sí? Como puede ser en este momento el noreste mexicano, Michoacán, lo que está pasando en Guerrero. Es decir, te conocen las autoridades que están coludidas,
los delincuentes saben quién sos. Entonces hay que tener mucho cuidado a la hora de decidirse por cierta información. Y aquí el primer punto que creo que es importante y que ha impactado mucho en nuestro trabajo es cómo a veces la guerra nos ha absorbido. ¿Sí? Esta guerra de baja intensidad en varios países de Latinoamérica tiene que ver con que el periodista no estaba preparado para cubrir realmente lo que ocurrió. Lo primero que muchas veces hacemos es acudir al primer recurso, que es casi la autocensura. ¿Sí? Autocensura, y no estoy hablando de que el medio no nos deja publicar por intereses o ese tipo de cosas a veces que son intereses económicos y nosotros antes nos frenamos, ¿no? Sino por el tema de la seguridad. Como no conocemos tal vez todas nuestras posibilidades técnicas o de seguridad a la hora de desarrollar un tema, antes nos frenamos y no hablamos. No hablamos de desaparecidos, no hablamos de bandas de secuestradores, no hablamos de ciertos cárteles o de ciertas investigaciones de tráfico de armas porque creemos de que no vamos a poder directamente porque nuestra vida corre riesgo. Bueno, sí hay formas, sí hay muchas estrategias para realmente poder dedicarnos al periodismo en ese tipo de zonas y poder publicar, porque si no finalmente o los delincuentes se salen con la suya o las autoridades corruptas también logran lo que quieren, que es vivir en este agujero negro de información en que por lo menos en este momento estamos en México. Entonces, si hemos leído muchas historias sobre México e información que está faltando es porque justamente está ese hueco que hay respecto a por qué los periodistas no terminamos de informar lo que está pasando, ¿no? Entonces, ese es el primer punto del cual tendríamos que debatir, ¿no? A veces la autocensura y cuánto nosotros nos estamos frenando a la hora de publicar ciertas cuestiones, por supuesto por ciertos riesgos o cuestiones que a veces sobredimensionamos, ¿no? No es tanto como creemos. Claro, yo ahí tengo un comentario. Yo sé que durante la época de mayor inseguridad aquí en Monterrey, los medios, para proteger a los periodistas, decidieron no publicar sus nombres, no poner sus nombres, ponían redacción, no ponían alguna otra cosa. Sin embargo, platicando con periodistas que cubrieron esta guerra contra el narcotráfico, decían, es que ellos saben quiénes somos, o sea, de nada sirve que te pongan redacción, ellos nos conocen, saben quiénes somos, saben cómo darnos un mensaje, o sea, es complicado. A veces yo preferiría que pusieran mi nombre para que sepa que soy periodista y que si algo me pasa es porque estoy cubriendo esto, ¿no? Esa es una temática que lo vivimos aquí y era el miedo de muchos. Se cambiaron muchos protocolos de cómo ir a cubrir una nota. Los reporteros iban mejor juntos, sin importar tanto la primicia, que siempre, ya saben, aquí no, porque te ganan la nota. En esta situación cambia un poco, ¿no? Sí, se cambiaron algunas situaciones. En los momentos de mayor inseguridad en cuestión de guerra del narco, como se mal llama esta situación que se ha vivido en Monterrey, sí han cambiado algunas situaciones en cómo, por ejemplo, sobre todo los periodistas, no sé cuántos están aquí, pero de la fuente policial, digamos, dejaron un poco el egoísmo de lado y nos empezamos a reunir para ir juntos a ciertos puntos. Pero aquí es también el tema de protocolos, ¿no? Cuando hay varios cursos de seguridad para periodistas que están dando vueltas, luego yo les puedo pasar algunas ligas para quien le interese hacer cursos presenciales o en línea respecto a seguridad para periodismo o ciberseguridad y ese tipo de cosas, y tiene que ver con los protocolos. O sea, los protocolos son esa serie de medidas que vamos a tomar para intentar hacer nuestra tarea de la mejor manera posible y lograr el resultado que queremos. ¿Cuál es el resultado como periodistas? Pues publicar. Claro. Si no publicamos nuestro trabajo, fallamos y los otros ganaron. Entonces, ese es nuestro máximo objetivo. ¿Cómo hago para publicar mi nota? ¿Cómo hago para ir en estos momentos a Tamaulipas, a una zona muy complicada en la frontera, donde hay muertos diarios y la autoridad no existe, y hacer un trabajo sobre desaparecidos, sobre el impacto de los cárteles? Claro. Entonces, lo primero que hay que hacer es tomar ciertas medidas. Para mí lo importante es de seguridad. Claro. Tenemos una preguntita, no sé si me la puedes, de Cecilia Ricardes López. Hola Cecilia, ¿cómo estás? Y nos preguntas, para coberturas en zonas de conflicto y contextos hostiles, ¿cómo te preparas además de la cuestión de investigación? Mencionabas, ¿te has entrenado expresamente en protocolos de seguridad y esos temas? Gracias, sí, Cecilia. Gracias, Cecilia. Es lo que estamos mencionando, ¿no? Hay que intentar entrenarse desde el comienzo. Ahora, ¿qué ocurrió en Monterrey? Diferente a Colombia, ¿no? Colombia lleva 40 años con un conflicto armado
y el colombiano ha aprendido, por lo menos el de mi edad, ¿no?, a ya vivir con este conflicto, y hay cursos, hay todo un know-how de cómo tratar de hacer periodismo en esta situación. A México lo encontró esta guerra, entonces no había cursos, no había mucha preparación, pero sí, hay que tratar de prepararse de la mejor manera posible, y sobre todo en este tema de seguridad. Cuando yo comencé, sí hice un curso de CAICOPAS, de las Naciones Unidas de Cascos Azules, lo hice en Argentina. Fue el primer curso que hice y me sirvió, ¿sí? A veces no tanto por lo que te dice el curso, sino porque tú estás interactuando con 30 periodistas más que tienen experiencias, y de ahí tú sacas mucho. Entonces, lo primero que uno tiene que asimilar como periodista son los protocolos de seguridad. Es decir, si vamos a una zona difícil, avisar, ¿no? Decir, bueno, voy a viajar mañana. Me voy, como muchas veces pasa a los periodistas, bueno, agarro el carro y me voy, o le avisé a mi editor, le avisé al director, avisé dónde iba, les dije que si cada una hora no les marco por teléfono es porque algo me pasó. O sea, medidas que a veces pueden parecer exageradas, pero cuando estamos en una zona de crisis hay que tomarlas. Entonces, por ejemplo, tengo mi lista, voy a hablar de todo lo que hago, ¿no? En este caso, para ser más gráfico. Yo tengo una lista, o un mail, ¿no?, donde una lista que le entrego al director del medio de comunicación o al editor, al que tenga más cercano, y una misma lista con contactos a mi esposa, ¿sí? Entonces mi esposa tiene prioridad 1, 2, 3, 4, 5. Si me pasa algo, sabe con quién tiene que hablar. Desde fuentes de gobierno al medio de comunicación a fuentes que tengo en diferentes rubros. En el medio de comunicación saben que tienen que exactamente hacer lo mismo. Primero van a hablar a tal fuente que yo les voy a dar en un, no sé, puede ser en la Policía Federal, al Ejército y a otros. Entonces les dejo la lista, mis prioridades y qué es lo que quiero que hagan en caso de que me pase algo. Les digo, no publiquen nada de información, o sea, les dejo las instrucciones según lo que yo creo más necesario. Entonces, en el caso extremo de que pase algo, que así hay que funcionar, pues por lo menos yo sé que van a saber cómo reaccionar en base a lo que ya les dejé estipulado. Ese es el primer protocolo que tomo de seguridad a cualquier situación. Me tomo la carretera a Reynosa, en la frontera con Estados Unidos y México, son 2 horas, yo les digo, cada 3 horas les voy a mandar un mensaje de texto. Si no mando el mensaje de texto, pues preocúpense. Y así ha sido. En algún momento, cuando estuve en el 2005 en Colombia, ingresé al Caquetá, en Florencia, que es sobre la zona sur de Colombia, pegado cerca de la zona amazónica. Mi objetivo era entrevistar a guerrilleros de la FARC. Entonces tomé un protocolo hasta cierto punto con gente que estaba ahí conocida, y le dije si cada cierto momento no me comunicaba es porque me había pasado algo. Y finalmente sí tuve el encuentro con la FARC, y finalmente sí me quedé más tiempo retenido por ellos, por temas de seguridad que manejaron, y se comenzaron a mover estos protocolos. O sea, es necesario. Claro que no queremos que nos pase, ¿sí? Pero en el fondo nos tranquiliza saber que podemos ver cómo reaccionan. Entonces, lo primero es tener una lista de contingencia. Luego, nos vamos al equipo técnico que utilizamos. Claro. ¿Sí? Siempre es muy probable que en los retenes que haya, como pasaba en Colombia con la FARC o los paramilitares, o como pasa aquí cuando nos encontramos con retenes del Cártel del Golfo, los Zetas o cualquiera de estos grupos de crimen organizado, te piden tu material, te quitan las cámaras y según más, o bueno, que estén de buen humor, según la locura del momento que tengan, es o te vuelves caminando o te hacen devolverte, o por lo menos puede ser que pierdas el material por el cual tú estás casi arriesgando la vida. Entonces siempre hay que, esto no tampoco es algo exagerado, hay que clonar las tarjetas que tengamos, hay que duplicar el material y esconderlo en partes del carro que nosotros sepamos que podemos manejar, que no lo van a encontrar. Sobre todo los que tomamos fotos siempre con las tarjetitas. En video, ahora las cámaras de video tienen 2 opciones, o te guarda en la cámara, ¿no?, con tantos gigas de memoria, o tú te lo llevas en una tarjetita SD. Y de esa manera, ¿sí? Por ejemplo, un caso para cerrar esta cuestión, hace un tiempo estuve en Nahuatl, que es una zona de Michoacán, donde el pueblo se levantó en armas, ¿no?, buscando liberarse de alguna manera de los caballeros templarios y la corrupción y varias cuestiones. Y había retenes de los caballeros templarios y tuvimos una situación bastante grave y ciertas cuestiones.
Entonces, lo que yo le pedí al camarógrafo en ese momento es, vamos a grabar todo dentro del pueblo, vamos a hacer todo lo que tengamos que hacer, agarras la tarjeta y la guardas. Ahora, pon otra tarjeta y empecemos de nuevo y voy a decir cosas que no me sirven para nada, pero van a parecer que no son tan graves. En la tarjeta 1 original hablaba del crimen organizado, hablaba de los caballeros templarios, hablaba de las autoridades que estaban coludidas. En la tarjeta 2 decía que había un grave problema y que estaba toda esta situación de levantamiento, pero no mencionaba las cárteles ni a tal ni a tal. Entonces yo sabía que esa tarjeta, que cuesta más trabajo, y el camarógrafo me miraba con cara de estamos locos, y le digo, por favor, hagámoslo. Y me daba esa tranquilidad de que si a la hora que me revisaban el material, por lo menos o se lo quedaban, o no iban a estar tan intranquilos y no nos iban a, tal vez, levantar o podía correr riesgo en nuestra vida, ¿no? Entonces, esos son protocolos. A eso se llama protocolos de una cobertura segura. Son una mínima parte, ¿no? Pero podemos ir hablando de varias cosas sobre la científica. Tenemos otra pregunta de Emilio Castillo. Hola Emilio, gracias por participar. Nos dice, yo he cubierto por más de 2 años nota roja y coincido en que es necesario protegerse de forma personal y sobre todo sentirse protegido por el medio para el que trabaja. Me imagino que no es lo mismo cubrir la nota roja de un medio a estar en una cobertura de guerra. ¿Qué cambia o es lo mismo? Gracias, sí, no, totalmente de acuerdo, Emilio, y lo mencionábamos temprano. Una cobertura de guerra, una cobertura donde tú entras y sales, por más peligrosa que sea, en un momento se acaba, ¿no? Y tú ya luego vuelves a tu trabajo cotidiano. La nota roja, la cobertura en la zona donde tú vives, es mucho más difícil, porque te conocen, porque tu teléfono suena, porque tienes que estar con 10 ojos en la espalda, entonces, sobre todo zonas, bueno, yo creo que ya toda Latinoamérica sí es muy complicado trabajar, México sobre todo, Colombia, Venezuela, con lo que está pasando, entonces también hay protocolos en ese sentido, es decir, teléfonos, ¿no? ¿Qué teléfono es más seguro? ¿El Android o el iPhone? Los iPhones los Android son más seguros y los sistemas abiertos, etc. Entonces, veo en cuestiones de tecnología. ¿Cómo me estoy manejando? ¿Estoy cambiando las claves? Digamos, hay que ser casi obsesivo en esta situación, ¿no? Cuando voy a mi casa, ¿estoy todos los días cumpliendo el mismo horario? ¿Salgo a las 8:30 de la mañana y vuelvo a las 8 de la noche por la misma avenida? Cambio, ¿sí? O sea, hay que cambiar los patrones. Si estoy en una zona donde vivo y cubro este tipo de cosas, tengo que cambiar los patrones todo el tiempo, tengo que tener 2 celulares, o por lo menos, como a mí me gusta, el celular de la empresa y luego esos celulares casi de los de juguete, ¿no? Los que nada más son para entrar y sacar llamadas o cambiar los chips. Y tú sabes que quien cubre la nota roja tiene ciertas fuentes, como nos pasa. Yo la verdad le soy sincero, sí tengo fuentes dentro del crimen organizado, ¿está bien? Entonces, tú sabes a quién acudir con ciertas cuestiones para tocar ciertos temas, pero también puede ser o de tu protección o por ciertas cuestiones. Pero sí necesitas tener teléfonos seguros que no te liguen a esas cuestiones, o por lo menos que si ellos te quieren rastrear, tú no tengas cómo. Entonces, el tema de las comunicaciones es bastante clave en todo esto. ¿Cómo es tu casa? Las puertas de tu casa. Por ejemplo, la gente de Artículo 19, que trabaja muy bien en México, se preocupa mucho por esa situación, y los periodistas que pueden probar cierto grado de riesgo se pueden comunicar con esta organización de Artículo 19 y ellos van a comenzar diciéndote eso. Te van a decir, en tu casa por lo menos es segura, ¿no? Como cuando tienes miedo de que te robe tu casa un ladrón normal. Está iluminada, hay posibilidad de que te encierren y te levanten porque tu casa tiene ciertas características. Entonces, en la vida cotidiana, en la cobertura de este tipo de cosas, sí hay que tener mucho cuidado, pero sí se puede hacer. Por eso decíamos también al comienzo, la autocensura es peligrosísima. Para mí es peor la autocensura por todo esto que podemos tener en la cabeza, de que nos pasen cosas. Entonces, simplemente tomemos todas las medidas de seguridad y al final, sí vamos a sacar la conclusión de que igual es peligroso. Pues sí, nos estamos dedicando a una cobertura de estas, ¿no? Entonces, el factor riesgo nunca va a desaparecer. El tema es cómo lo minimizamos y hacemos la labor para, finalmente, repetimos, poder publicar el trabajo. Claro, claro. Tenemos otra pregunta de Cecilia Ricardo López. Dice, ¿cómo lidias con los dilemas éticos propios de la naturaleza de la información que manejas?
Los dilemas éticos duermen conmigo. Ya que quité a mi esposa, puse los dilemas éticos y tenemos charlas toda la noche porque ya no sé qué hacer con los dilemas éticos. Bueno, es una pregunta muy amplia, ¿no? El primer dilema ético puede ser el contacto que tenemos con fuentes que están relacionadas con una cuestión ilegal. En mi caso te lo voy a decir, para mí es muy importante tener acceso a fuentes a delincuentes, vamos a decirlo de esa manera, porque manejan una información que por supuesto el gobierno no me va a dar, sobre todo en lugares donde el gobierno no te dice absolutamente nada, el gobierno no quiere que se sepa nada, entonces o acudimos a ONGs o tenemos diferentes fuentes casi terciarias para poder obtener la información. Por ahí va o sea, la ética se puede ver desde muchos aspectos, ¿no? Entonces, si quieres ahí como puntualizar un poquito más que quieres saber, lo charlamos sin ningún problema. Claro, y bueno, también quiero dar la bienvenida, bueno, comentar que están conectados Alejandra Pedrosa, Arturo Galván, hola Arturo, Cecilia obviamente, que nos acaba de hacer una pregunta, Arturo, Celso, Emilio, bueno, de hecho, Celso, estás en línea ahora, estamos viendo ahí, así que cuando quieras preguntarnos. También está Emilio, Fidel, Jenny, Rodríguez. Para saludarlos, que sepan que aquí los estamos viendo, que pueden hacer preguntas, nos encantaría escuchar alguna duda, alguna inquietud, porque pues hay que aprovechar aquí a Santiago para que nos dé tips, sobre todo el que ha cubierto tantas cosas, ¿no? Sí, otra cuestión que a veces uno la da por entendida, pero es como cuando te dicen, cuando te roben, actúa de esta manera, hasta que te roban y saliste corriendo, ¿no? Porque uno se friquea totalmente, entonces uno no sabe cómo va a funcionar su cabecita realmente hasta que está en una situación de riesgo. Entonces, vamos a hacer cursos, ustedes van a tomar 150 cursos como hemos tomado todos, pero hasta el momento de no estar con una pistola en la cabeza o con un retén y que te digan, ¿a qué vienes aquí? Es donde realmente vamos a saber cómo reaccionamos en eso, ¿no? Entonces, hay un factor o una interrogante que no la van a tener resuelta ustedes hasta que estén exactamente en esa situación. Es donde sí sirve mucho el entrenamiento. Es como cuando a los chicos, nuestros alumnos en la universidad te dicen, bueno, ¿para qué me va a servir todo lo que en algún momento te va a servir? ¿No? O sea, tú guarda, ¿no? Absorbe conocimiento que llegado el momento tú vas a saber cómo reaccionar por lo menos con lo que estás aprendiendo. Lo mismo pasa con los cursos de seguridad, lo mismo pasa con los protocolos. Y tiene que ver con saber cómo reaccionar cuando, por ejemplo, una situación tuve en Tamaulipas, un retén de los Zetas. Tú los ves, camionetas en una calle pequeña, te frenan, te preguntan a qué vas, y yo tenía toda una historia armada. O sea, sí hay que tener la mente fría, ¿no? La cabeza, diciendo de que estaba haciendo algo en su momento relacionado con una inundación, que venía a hablar con los alcaldes de la zona, de la frontera chica, se le dice así, por un tema de la inundación y los cultivos y la soya y rotación de cultivos, una cosa así. Pero me estaban apuntando con armas y me estaban diciendo, bueno, a ver, ¿a qué vienes acá? ¿Estás loco? ¿Sabes que acá estamos en guerra? En un momento en que en una zona como Ciudad Mier, etcétera, estaban pues, bajo las balas totalmente. Les di mi historia, me vieron con mala cara, me gritaron, pero no me trataron mal y me dijeron, bueno, date la vuelta y vuélvete por donde viniste. ¿Sí? Entonces, con eso logré, primero, salir con vida y segundo, poder tener un plan B para esta cobertura que era realmente ir donde estaban las balas y donde estaba el problema. Entonces, me di la vuelta, evité retén, entré a Estados Unidos y por una carretera paralela a Estados Unidos, por Miguel Alemán, volví a entrar a esta zona de la frontera china. Entonces, hasta que no te frenan y no te interrogan con un arma, uno no sabe cómo va a reaccionar. Pero cuando te vaya a pasar eso, ya tienes que tú tener pensado el plan. Desde el momento que tú vas en el carro, con un compañero, con el camarógrafo muchas veces, o con compañeros que tal vez no conoces tanto. Entonces no sabes cómo van a reaccionar. Entonces, rápido. ¿Qué pasa si ocurre esto? Esto y esto y esto. ¿Qué ocurre si nos detienen? Tenemos que decir esto. Muchas veces sus compañeros le van a decir, no seas exagerado, ¿qué nos va a pasar? No pasa nada. ¿Y si pasa? ¿No? Entonces, hay que ser extremadamente cautelosos
para siempre tener un plan B cuando ocurra la situación, porque tarde o temprano, si nos dedicamos a nota roja o a zonas de crisis, algo va a pasar, porque estamos tentando el peligro todo el tiempo, ¿no? Para poder tener esa información que realmente no se logra. Claro. Una pregunta, bueno, Cecilia agradeció tu comentario porque precisamente decía que era el tema de los contactos del crimen organizado, por lo que preguntaba ella. Pero quisiera yo también preguntarte, ahora, no sé, hablaste de un camarógrafo y tal, pero a veces ya los aparatos inteligentes, no sé, los celulares, de repente permiten que puedas llegar más lejos que si vas con una cámara y tal. Entonces, ¿qué recomiendas tú? O sea, recuerdo cuando hubo la crisis en Egipto, lo que sabíamos era por la gente que llevaba su celular y transmitía. Ahora tenemos herramientas como Periscope que están utilizando los periodistas, incluso Xochitl Gálvez aquí en México, que se ha hecho famosa por el uso de Periscope para pescar a gente infraganti, tirando basura o haciendo cosas de esas. ¿Crees que es útil que la gente empiece a usar sus smartphones para cubrir notas de peligro? Sí. O sea, cualquier tecnología es viable. El tema es que muchas veces en las zonas de máximo peligro no tenemos buena cobertura, ¿no? Entonces, vayamos pensando en que no vamos a estar con Periscope en el momento de que está pasando algo, ¿no? Porque tú vas a estar pensando con 20 cosas y con el Periscope no va a funcionar. Lo que va aparejado con lo que tú dices es que, y los periodistas estamos un poco cansados de esa situación, pero es con lo que tenemos que lidiar, es que ir con un camarógrafo ya se está transformando en un lujo, ¿no? Sí. Ir con un camarógrafo ya te sientes de 5 estrellas. Sí. ¿Por qué? Porque ya no pasa. O sea, el medio de comunicación nos pide que sepamos utilizar la cámara de video, por supuesto que sepamos editar y que mandemos toda la información, ¿no? Entonces, nos volvimos todólogos, ¿no? Claro. Algunos nos gustan más las fotos y somos mejores, otros les gusta escribir y somos un poquito mejores, pero a la hora de entregar, tenemos que entregar ese documento completo. Entonces, en la zona de riesgo, que es algo que no mencioné, damos por entendido que la parte técnica la tenemos resuelta, es decir, sabemos escribir y sabemos tomar fotos y sabemos video. ¿Por qué? Porque cuando nos estén disparando, más vale que no le dudemos de cómo hacer foco o cómo saber ciertas cosas, ¿no? Entonces, tenemos que saber muy bien, por lo menos trabajar con el equipo y ser multitask, ¿no? Claro. Poder escribir, tomar fotos y videos si queremos ser competitivos. Es decir, la mayoría de los medios ya trabajan en el área de multimedios. La mayoría de los medios piden documentos multimedia. Y los periodistas, digamos así, que más siguen trabajando en toda Latinoamérica y más experiencia siguen tomando son aquellos que trabajan solos. Porque el medio de comunicación no quiere gastar, porque las agencias, que son como el Walmart de la información, ¿no? Han destruido casi lo que tiene que ver con la información de calidad. ¿Por qué? Porque venden barato y venden en cantidad. Y el medio de comunicación tiene sus contratos anuales con ellos y no va a gastar 5 pesos más en tener información de calidad. ¿Quiénes perdemos? Los que nos dedicamos a este tipo de coberturas, ¿no? Porque buscamos una cobertura de calidad donde a veces sale 5 pesos más. Entonces, tenemos que tener muy bien, ser conscientes en esta situación de que tenemos que ser multiplataformas, no negarnos a esto, y si alguno está atrasado en esta situación, sí comenzar a ver un poquito más este cosas, ¿no? Que no muchas veces alcanza con un teléfono. Hay camaritas pequeñas, con doble entrada de micrófono tipo Canon, que con eso tenemos, y una computadora y vamos para adelante. Que algo vamos a perder seguro, no podemos tomar foto y video al mismo tiempo. Entonces, ahí veremos cómo hacemos. Pero también el medio entenderá nuestras limitaciones, ¿no? Todo esto en un contexto de crisis sí se pone muy interesante. Claro. Aquí tenemos una pregunta de Celso Solano. Dice, hola a ambos, sigo la transmisión en Guatemala. La veracidad es un asunto complicado porque en algunos casos no es posible probar todo lo que sabemos. ¿Hasta dónde llegar en este tema? Muy lindo Guatemala, extraño Antigua. ¿Hasta dónde llegar? La pregunta a veces se resuelve con una. El medio, ¿hasta dónde te va a dejar llegar? ¿No? ¿Cuáles son las relaciones de tu medio de comunicación con gobierno, con las Fuerzas Armadas o con el impacto que tiene con el crimen organizado? Entonces, si tienes resuelto eso, lo otro es hasta dónde tú quieres llegar. Para mí hay que llegar hasta el máximo, ¿no? Pero siempre está tu familia en juego y está tu riesgo. Entonces, ese límite solamente lo sabes tú. Todos sabemos hasta dónde estamos dispuestos, ¿sí?
En una época cuando hablábamos de los seudónimos, yo utilicé seudónimos un tiempo. Utilizaba un seudónimo de mujer. No, con nombre mexicano. O sea, busqué el nombre más extraño y que no parezca nada relacionado conmigo, ¿no? Hacía algo medio tonto, pero bueno. Y sí hablaba de temas de cárceles y de cosas que las tenía muy cercanas aquí. Ahí traté de ir muy a fondo. Pero es que es inevitable frenarse en un momento, ¿no? Está mal decirlo, pero tú le vas a dar al máximo y luego vas a intentar publicar tu libro y en el libro vas a dar todo lo que puedas, pero va a haber un límite seguramente en que tú te lo vas a poner, pero eso no lo podemos decir, ¿no? Es realmente complicado ponerse en el papel de cada uno. Lo que sí creo es que no hay que quedarse a la mitad. Hay mucho que hay que publicar y prefiero publicar y topar con mi medio y discutir con mi editor y hasta renunciar a ciertas cuestiones o hasta renunciar a mi medio, pero que por lo menos forzar la barrera del medio. O sea, que el que te diga que no, no sea el medio de comunicación. Que el momento en que tú digas que no a ciertas cosas tiene que ver porque tu familia está en riesgo, ¿no? Pero no el medio de comunicación. Esa es la diferencia, me parece. Aquí tenemos una pregunta de Fidel. Dice, así como has tenido contacto con miembros del crimen organizado para pedir información, datos, etcétera, y que seguramente te han brindado, ellos a su vez te han pedido favores y estos favores los has cumplido. ¿Tiene que ver con publicaciones? Ahora, como una segunda pregunta, de los países en conflicto en los que has estado, ¿a quién le temes más? ¿Al Estado? ¿A los grupos? ¿Irak, México, Colombia? ¿En dónde es más? La primera pregunta, si me han pedido favores, no me han pedido favores, simplemente he tenido contactos por ciertos reportajes, en algún momento más, no tan encubiertos, no por supuesto porque sabían que era periodista, pero sí lo que te puedo decir es que cuando también, respondiendo a otra de las preguntas, cuando tú trabajas en una zona todo el tiempo rodeado por estos problemas, depende en cuán serio, objetivo y responsable seas con la información. Es decir, los delincuentes también leen y ven la televisión. Entonces, si tú tergiversas una información o parece que te vas hacia un lado, se acabó, ¿no? Entonces, si miembros o grupos de los cárteles ven tu información y saben que tú vas por un canal con respeto de alguna manera, pero haciendo bien tu trabajo, tú vas a poder seguir haciendo bien tu trabajo. Claro que cuando tocas sus intereses vas a tener problemas, eso lo sabemos y hay muchos periodistas que han perdido la vida en México, sobre todo en el último tiempo. Pero sí, tú puedes manejar una línea que significa voy a publicar lo que yo quiero, lo voy a hacer con responsabilidad y si lo haces bien no va a haber ningún problema, ¿sí? Ahora, que te pidan un favor, a mí no me ha pasado. Sí puede pasar de que te llamen y que te digan tienes 5 minutos para quitar esa información o habla con tu director y mañana no publican esto. Entonces ahí lo que haces es sentarte con tus editores y plantear la situación de seguridad y ya hacer como un debate interno en la redacción para ver qué conclusiones sacas, ¿no? Entonces, pero no, con el crimen, con delincuentes hay que tener su línea bien marcada porque si no ya lo que también ha pasado. Periodistas que han perdido la vida es porque terminan relacionados con el crimen organizado. ¿No? Que eso a veces es un tabú en nuestra profesión, pero hay que entenderlo, asimilarlo y saber marcar la línea, porque si no en esto, como en todo, todos se conocen. Entonces apenas saben, o del gobierno que recibe 5 pesos, o del crimen que recibe otros 5 pesos, tus días están contados, ¿sí? Porque tarde o temprano se enteran o pasa algo y claro, se acabó, ¿no? Y la otra pregunta era... Dice, de los países en conflicto en los que has estado, ¿a quién le temes más? ¿Al Estado o a los grupos? ¿Irak, México, sí, Colombia? ¿En dónde es más? Para mí sí, lo más complicado es trabajar en el lugar donde vives. Claro, una guerra tiene sus cuestiones, o sea, son tanques, son aviones, son bombardeos, es otro tipo de violencia en la cual uno trabaja bajo enormes situaciones de estrés. Pero en tu día a día es donde más se complica. Para mí México en estos momentos es un caos porque nadie nos protege, porque no sabes hasta cierto punto y porque la guerra, como en su momento, sobre todo en El Salvador en estos momentos, pues no hay uniformes, no hay nada, entonces tú no sabes quién es de cada lado, es muy complicado. Yo me quedo con México en estos momentos, para que más respeto para cumplir con todos estos protocolos que estamos diciendo. Tenemos la pregunta de Cecilia Ricardes, dice, ¿qué aconsejarías para las mujeres
para que las mujeres consideren entrar a estos terrenos de información, porque la realidad indica que son menos mujeres las involucradas en este tipo de cobertura por los altos niveles de riesgo. Saludos desde Yucatán. Sí, muy bonito Yucatán. Sí, muy bonito. Mira, conozco mujeres que son de las mejores corresponsales del mundo y conozco periodistas en México que son de las mejores periodistas de este país. Entonces, yo creo que la mujer puede, cuando tú pones, porque la realidad indica que son menos mujeres involucradas, es verdad. Pero no por ser mujer vas a tener un mayor riesgo. Por lo menos en México. ¿Por qué? Porque en otros países puede haber una connotación en la relación hombre-mujer. Vamos a hablar de los países musulmanes, ¿no? Hay otras situaciones donde tal vez a la mujer sí se le perjudica por ciertas cuestiones, porque tiene que andar tapada, porque no puede tener tanto acceso a fuentes, etcétera. Pero en México yo creo que la mujer sí puede trabajar de igual manera que el hombre y nada más es una cuestión de animarse y no frenar el género en ese tipo de cosas. Para mí las mujeres tienen una sensibilidad que no tenemos los hombres a la hora de percibir ciertas cosas. Entonces, un periodismo hecho por una mujer de profundidad y bien hecho, para mí es sobresaliente. Yo pongo a la mujer a la par del hombre sin ningún lugar a dudas, pero sí es verdad, en un país de tintes a veces más orientados hacia el hombre, como puede ser México en algunas cuestiones, y ya no es tanto, el periodismo sí todavía ha relegado, ¿no? Claro, algunas cosas, pero ojalá que sí. Para mí no hay ningún impedimento para una mujer. Simplemente te repito, a la hora de elegir ciertos escenarios donde haya elementos donde la mujer realmente en esa sociedad sí es discriminada, como pasa en algunos países árabes, ahí hay que tener un poco más de cuidado. Tenemos otra pregunta de Emilio. Dice, ¿vale la pena arriesgar la vida por una nota? Y saludos desde León, Guanajuato. Qué bonito también. Sí. Bueno, todo, es todo bonito, ¿no? Entonces estamos bien. Por eso nos gusta Latinoamérica en general. Con esa pregunta realmente tenemos que haber empezado por ahí. ¿Vale la pena arriesgar? Pues, si nos estamos dedicando a esto, la vida, dice... ¿Vale la pena arriesgar la vida por una nota? Yo he dicho siempre que sí. Iba a decir que no, pero siempre he dicho que sí, entonces estaría siendo un poco hipócrita. La verdad, siempre, en mi caso, vale. La mitad va a decir que tonto, cómo puede ser, la vida, mis 3 hijos, yo tengo 3 hijos, 4 años, 3 años y 1 año, ¿no? La mayoría nacieron en contextos donde mi esposa me avisó, por ejemplo, estando en Libia en la guerra, me manda el eco, ¿no? Además es que soy muy supersticioso, en las películas siempre matan al que va a ser papá, ¿no? Entonces dije, no, ojalá que a mí no me pase. Pero bueno, ese tipo de cosas, es muy personal esa respuesta. Para mí vale la pena un alto nivel de riesgo el conseguir la información que tú creas que puede cambiar algo. De ahí a perder la vida ya es un debate también muy personal. Pero creo que a la hora de, si estamos yendo a Michoacán, si nos estamos metiendo en la selva colombiana, si estamos en un contexto fuerte con el chavismo como estamos en Venezuela, las maras en El Salvador sabemos que en cualquier momento se nos vienen encima. Digamos, con cada uno de esos puntos sabemos hacia lo que nos estamos enfrentando. Y hay tantos factores, más allá de los protocolos de los cuales estamos hablando, siempre están esos factores fortuitos exógenos, ¿no? Que no, pues puede pasar cualquier cosa y se nos acabó. Entonces, en realidad sí estamos arriesgando la vida, y si estamos haciendo este periodismo es porque creemos que lo vale. Eso es lo primero que nos tenemos que también mirar al espejo y sincerarnos, ¿no? Si lo estamos haciendo es porque lo creemos, y si lo vamos a hacer, lo hacemos hasta el fondo. Si nos vamos a quedar a la mitad y tenemos dudas de esto, pues mejor retirémonos y hagamos otro tipo de periodismo para que a la hora de la hora no tengamos un debate interno, moral, y que al final nos deprima y terminemos en un cuarto llorando. Entonces, sí creo que vale la pena arriesgar la vida, o por lo menos tener un alto nivel de riesgo. Lo de la vida lo dejo para mí, lo de riesgo lo veo implícitamente sin necesario, para poder lograr información en zonas de riesgo. Si no, nos va a pasar como en algunos lugares donde te dicen que el punto de conflicto está a 1 kilómetro y los periodistas muchos informan desde el pueblo que está al lado. O sea, están totalmente alejados de la realidad y ellos informan desde ahí. ¿Qué obtenemos con esa información? Que no es verídica y que tergiversa totalmente los hechos. Queremos ser realmente periodistas de primera línea trabajando en estas zonas, pues hay que meterse, hay que embarrarse, hay que ver sangre, hay que ver gente desmembrada, hay que ver niños muertos y hay que padecer situaciones
para poder describir con crudeza lo que está pasando, que es realmente la realidad. Claro. Nos dice Emilio, sí, dice que al final de cuentas, la adrenalina y el gusto por conseguir los objetivos, buenos datos, exclusiva, es lo que hace que valga la pena. Y quería yo agregar a este tema, hace tiempo nos visitó Javier Darío Restrepo, que es un colombiano, un periodista colombiano que... Javier va a decir que no vale la pena reírse. No. Javier, lo que comentó Javier Darío, dijo, una vez un periodista me dijo, oiga, sé una información sobre narcotráfico, sé dónde están los cabecillas y tal. ¿Qué hago? ¿Lo publico? ¿No lo publico? Porque puede poner en peligro a mi familia. Y lo que le contestó, o sea, y él se refería preguntándole a él por la parte ética. Y él le dijo, la ética es o sea, ese tipo de preguntas es una cuestión totalmente personal, como tú decías. O sea, nadie te va a juzgar mal porque digas, no voy a dar esta información porque mi vida corre peligro, o porque sí, te arriesgues y lo hagas. Es personal. Entonces, cada quien va a decidir si la situación, si su ética, si la adrenalina, si la exclusiva, la nota, el beneficio que va a traer. Hay muchas cosas, y seguramente a ustedes les ha pasado, que una cosa es lo que te dice el manual y nos enseñaron en la escuela, y otra es, pues en la realidad y a la hora de trabajar la nota y estar ahí. Entonces, hay muchos límites que uno fuerza para conseguir la información y sigue trabajando sobre eso, y no hay otra manera. A ver, no estamos escribiendo sobre una obra de teatro, estamos trabajando rodeado de delincuentes, de crimen organizado, de muertos, de fraudes, de secuestrados. Entonces, pues no es un mundo de rosas, y eso también creo que primero nos tenemos que, como digo, nos vemos al espejo y nos convencemos de lo que somos, y ahí hacemos el mejor periodismo posible. Porque si no, como que todo el tiempo tenemos este mensajito de que nos queremos autoengañar, ¿no?, con lo que estamos haciendo. Se puede ser muy buen periodismo, pero hay que estar decidido en ese sentido. Y lo que nos decía el colega respecto a la adrenalina. También es como un lugar común, ¿no?, hablar de la adrenalina, que nos gusta, que todo esto. Sí hay un factor. Hay algo que sientes, ¿no?, y que estás acá y que te despierta todos los sentidos para trabajar de la mejor manera. Puede ser adrenalina, puede ser cualquier cosa que uno siente en este tipo de cosas. Y los que nos gusta la calle y nos gusta trabajar ahí, seguramente toda la vida vamos a estar en eso. Y los compañeros que han pasado al escritorio saben que es muy diferente estar, ¿no?, metido en un escritorio editando y ese tipo de cosas. Entonces, sí, la adrenalina existe, pero no es una cuestión de adictos a la adrenalina, como también se puso de moda en algún momento. Simplemente que hay que ir a donde está la noticia, ¿sí? Para que no... Ha habido los últimos años ha habido mucha desinformación, y los gobiernos han aprovechado para justamente hacer su propia historia, porque los periodistas no nos podíamos acercar por mucho. Pues la única manera es estar ahí, ¿sí? Claro. Tenemos una pregunta de Arturo Galván. Gracias, Arturo. Dice, saludos desde Mexicali. Dice, la vecindad de nuestras ciudades con California nos han convertido en escaparate de modernidad en el cruce de droga hacia Estados Unidos. Mulas ciegas, túneles por debajo de la línea internacional, paquetes por encima del cerco fronterizo, etc. Cuando hay una cobertura periodística al respecto, el enemigo del periodista está en los juzgados, pues los abogados citan a periodistas a testificar buscando eludir responsabilidades de sus clientes. Platícanos tus experiencias al respecto. Sí, gracias, Arturo. Sí, eso es una práctica muy común, pero tiene que ver también con que nos agarran a veces un poco desprevenidos respecto a nuestra protección legal. Les repito, hay una organización en México, online la pueden checar y pueden llamar por teléfono, y tiene sus influencias para todo el continente, que se llama Artículo 19, que es un equipo de abogados que te puede asesorar perfectamente sobre esa situación. ¿Qué es lo recomendable? Tú vas a publicar la información, y de una acusación por difamación o por lo que sea, en el ámbito legal estamos diciendo, no que te llamen delincuente, ampárate con ellos para que antes de tú dar cualquier respuesta, antes de tú presentarte a un juzgado, esto pasa mucho en el Distrito Federal también, en las marchas y con la policía, antes de presentarte, ten preparado un tipo de respuesta, ¿sí?, a través de, por ejemplo, este equipo muy bien asesorado dedicado a los periodistas, que se llama Artículo 19. Es decir, a veces nos adornan con palabras y nos confunden, y hay que ir al juzgado, hay que hacer esto. No necesariamente.
Entonces ahí hay como también, hay como que tener la cabeza fría un rato, estar tranquilo, intentarlo al menos, y hablar con gente de Artículo 19 o otro equipo que tú consideres que te pueden asesorar para decirte qué tienes que decir, qué documento presentar y dónde vas a firmar para luego no firmar algo que te deje enganchado en ese sentido. Hace unos días, bueno, cuando vino el Papa Francisco, aproveché para ir a Ciudad Juárez, la cobertura que hicimos con Milenio, pero a mí me gusta hacer el tema que tiene que ver con migrantes y la frontera. Entonces me fui a una zona llamada Chepas, donde lo contrario del Cártel de Juárez. Me gusta esa zona porque la frontera pues no tiene nada, simplemente es como una barda muy bajita. Entonces aprovecho y ahí crucé corriendo para los Estados Unidos para mostrar ciertas cosas y las facilidades, y que lo fácil no era cruzar a los Estados Unidos, sino que el problema era toda la delincuencia en México, ¿no? Entonces tuve una situación con el Cártel de Juárez y luego tuve otra situación más en el ámbito legal, y te repito, te digo lo de la frontera porque tú estás en la frontera, ampárate en eso. Hay muchos elementos ahora para que el periodista esté protegido, sí, pero no los conocemos. Y sí se puede. Gracias. Tenemos la pregunta de Jenny. ¿Cuáles son las medidas de seguridad a las que recurre el periodista? Saludos. Pues las medidas de seguridad son estas que hemos ido nombrando, ¿no? Son diferentes elementos. Uno tiene que ver con toda la red, primero en tu casa, con tu familia, con tus seres más cercanos, cómo son tus movimientos, si tú estás viviendo en una zona donde está complicado, y luego todo cómo vas a trabajar con tu medio de comunicación, y las otras es respecto a tu material para no perderlo. Entonces son como tres enfoques, pero bueno, lo mencionamos temprano, no sé si ponemos sobre esto o luego para... Sí, bueno, ahí está muy bien explicado. Jenny va a poder acceder a la plática completa, y ahí Santiago hizo muy detalladamente las medidas de seguridad. Sí, o sea, lo podemos decir de nuevo para no ser repetitivo y aprovechar más el tiempo. Claro, ¿no? claro. Yo, si no, cualquier duda, después les dejo mi mail y podemos... Sí, le pueden escribir directamente a Santiago para cualquier duda. También tenemos otra pregunta de Fidel. Dice, siguiendo con el ángulo de la adrenalina, en tu perspectiva, después de haber vivido eventos tan intensos, vivir la muerte, ¿qué sigue para un periodista que se puede acostumbrar a esa adrenalina? Escribir novelas, dirigir un medio, la docencia. Al final, la noticia, por los hechos que acontecen en nuestro entorno, se vuelve cíclica. Y la noticia nunca va a dejar de estar, ¿no? Y las guerras siempre van a haber y el crimen nos va a rodear, sea en el país en el que estemos, eso no va a finalizar. El tema es, una vez que uno cubrió ciertos eventos, por supuesto que su umbral queda muy alto en todos los sentidos, pero también hay que saber decir basta en algunas cuestiones, ¿sí? Porque es muy desgastante, porque llega el momento que tú tienes que permear por algún lado todo lo que estás viviendo. Tu familia no tiene la culpa, ¿no? Muchas veces de lo que tú has cubierto. A lo que voy es que los periodistas en zonas de crisis, yo los comparo mucho con los médicos o quienes trabajan con pacientes terminales, porque todo el tiempo están en una situación de estrés, absorbiendo toda una situación muy compleja. Ellos se lo llevan a su casa y es gente que no habla, es retraída, porque viven en su mundo, ¿no? Este tipo de médicos, de doctores que trabajan con esto, y terminan hablando con los propios médicos que han vivido este tipo de situaciones. Los periodistas somos iguales. A medida que más vamos cubriendo, y los de Nota Roja me van a entender perfectamente, a medida que uno más va trabajando este tipo de conflictos, cada vez se puede ir retrayendo, ¿sí? Y terminas hablando simplemente con los que más han vivido lo mismo que tú. Entonces sí hay que tener cuidado en eso para no volverte un paria, ¿no? O lo que nos pasa a muchos periodistas, ¿sí? O estar retraído, o tener momentos de depresión por tantas cosas, y buscar la manera de canalizarlo. Si puedes ser a través de tu familia, excelente. Si quieres escribir un libro, adelante. O dar clases, buscar la manera. Pero sí hay que como tener algunas válvulas de escape después de muchos años, sobre todo, de estar bajo situaciones de... Toda la vida no es recomendable. En un momento sí tenemos que bueno, como tú lo hiciste, ¿no? Que de repente tenías mucho tiempo cubriendo zonas de conflicto y de repente dijiste, necesito un break, un cambio de chip, y empezaste a cubrir otro de los temas que te apasionan mucho, que es el fútbol. Sí, durante un rato, todo lo que digo es realmente lo que he vivido, ¿no? Sí. No me gusta hablar por otros. 10 años cubriendo zonas de conflicto,
y en un momento dije, quiero descansar un poco. También tenía temas de seguridad. Había vamos a decir así, que mi seguridad corría realmente peligro en esta zona de Monterrey por algunas cosas, y es donde uno tiene que frenar, pensar, no aborazarse, como dicen aquí, ¿no? Que la adrenalina no te gane. Dije, bueno, me voy a dedicar a otras cosas durante un rato mientras retomo energías y vuelvo a lo mío, que es esto. Y es lo que hice. Ahora, después de un año, digamos, de dedicarme a temas deportivos, a ir al Mundial de Fútbol y a hacer todo lo que tiene que ver con cobertura, más que nada el impacto social del Mundial, etcétera, pues ya me dedico otra vez a 100% temas de seguridad. Pero bueno, eso es un tema personal, ¿no? Claro, pero es como una válvula de escape. Pero sí tienes que escucharte y darte cuenta que en el momento que, a mí me ha pasado, duermes, si tienes pesadillas, no puede, tienes insomnio, o sea, el estrés, como se llama, postraumático, tiene sus ramificaciones de maneras muy extrañas, ¿no? Entonces, si no nos gusta ir a un psicólogo, entendamos de que hay ciertas modificaciones en nuestro comportamiento que sí tal vez tienen que ver con cómo nos está impactando todos los días trabajar ciertas cosas. Entonces, no está de más hablarlo con alguien, y tampoco está mal si uno quiere dar un paso al costado, relajarse y ver que, ¿no? O sea, sí hay que ser muy maduro para eso, ¿no? Claro. Si no, sí te terminas perjudicando bastante. Claro. Tenemos otra pregunta de Emilio Castillo. Dice, Santiago, ¿qué ha sido lo más difícil que te ha tocado cubrir? En guerras, mi primera experiencia en Irak fue la que me marcó, porque era muy joven y no sabía si estaba preparado para ciertas cosas. Lo que decíamos temprano, ¿no? Realmente uno no está preparado nunca para ver ciertas cuestiones alrededor del ser humano. La guerra de Irak se me hizo difícil. El conflicto libio también fue bastante complejo en su momento porque, y eso me dejó un aprendizaje muy grande, y creo que es otro debate el día que quieran, que tiene que ver con el papel. Se nos va a apagar la computadora en cualquier momento. Aquí ya va a trabajar. Ahí va nuestro ingeniero. Sí. Que tiene que ver con... ¿Me fue la idea? Estabas hablando de que había sido muy difícil Irak. Perdón. Por sí. eso. Ajá. Irak en su momento por ser el primero. Y Libia, yo creo que fue un aprendizaje muy interesante, desde un debate para más adelante, que esto de las primaveras árabes para mí ha sido una gran farsa, ¿no? Una farsa que por suerte pude ver en primera persona, porque nos vendieron las primaveras árabes de la revolución tecnológica, del Twitter y del Facebook, y en esos países no había internet, ¿no? Entonces, yo estaba ahí y no tenía señal, pero después veo de que las redes sociales hacen a la revolución, ¿no? Entonces, fue todo un gran, digamos, una muy interesante estrategia mediática para mostrar cómo había pueblos que querían sacar a sus gobernantes. Entonces, eso que vivían, sobre todo en la guerra de Libia, que termina con el asesinato de Gaddafi, marcó ese tipo de cuestiones de cómo hacer coberturas, porque todos los periodistas habíamos entrado de manera ilegal, por supuesto, por Egipto, y a medida que los rebeldes avanzaban, nosotros avanzábamos con ellos. Y veíamos todo este aparato propagandístico, es decir, como grandes cadenas de información simplemente decían que los rebeldes iban con todo cuando los rebeldes no tenían nada. La OTAN bombardeaba, limpiaba el área de los tanques de Gaddafi y avanzaban los rebeldes. Los rebeldes hacían lo que podían, pero para la prensa internacional, la grande, eran los rebeldes victoriosos de esta gran primavera árabe, ¿no? Entonces, nosotros avanzábamos con estos rebeldes, veíamos ese tipo de situaciones, pero también fue muy difícil porque sin dudas estábamos metidos con los rebeldes. O sea, éramos enemigos del gobierno en ese momento, del régimen, como quieran llamarlo. Entonces hubo muchas situaciones de peligro. Amigos fueron secuestrados, colegas fueron secuestrados, que por suerte ya siguen trabajando sin ningún inconveniente. Pero estar en estos últimos años tan metidos del lado rebelde para cierta información, se me hace que tanto Libia como Siria son muy complejos en eso, porque el periodista, que no lo hablamos todavía, sí termina siendo un enemigo de uno de los lados. O sea, ya no existe esto de, soy periodista, 3, se olvidó. O sea, así trabajamos como estamos ahora, como está vestido Celso, ¿no? Normal, de negro, se acabó. Ropa neutra, tratar de no estar para ninguno de los lados, porque como están las situaciones ahora, o estás para un lado o estás para el otro, aunque tú no. Pero si entraste por Siria, por Turquía,
Claro que sos enemigo del régimen, estás entrando de manera ilegal. Y si el régimen te agarra vas a tener un problema. Lo mismo nos pasó en Libia, lo mismo pasaba en otros países. Entonces, esa modificación del conflicto se me hace muy difícil a la hora de hacer coberturas. ¿Sí? Más allá de lo que dijimos lo otro de trabajar en tu propia zona donde vives, ¿no? Como México, Honduras, etc. Muy bien. Bueno, queremos invitar a Alejandra Pedrosa o a otros que no han participado que hagan sus preguntas. A ver, vamos a ver, bueno, ya casi todos nos han hecho preguntas, pero bueno, quiero ver, Cecilia ya, por supuesto, vale. Arribita, vete para arribita. Alejandra Pedrosa, eres la única que nos falta que nos haga preguntas. Bueno, y después, vamos ya para ir cerrando, alguna duda, alguna cosa que quede pendiente y poderla aprovechar la presencia de Santiago. Sí, para mí en conclusión de todo lo que hablamos es forzar los límites. No hay otra manera de hacer un periodismo de impacto en una zona de crisis, tratando de tener tus elementos de seguridad lo más cubiertos posibles. Es casi como un check, ¿no? Una lista de, me voy a ir a tal lugar, tengo que tener todo esto cubierto para sentirme lo más seguro posible. Sin eso, no te vas, ¿no? Sin tener, obviamente, un estudio, un background muy completo de a qué lugar vas a ir, qué cosas tienes que decir, qué grupo es el que domina ahí, qué delincuentes, o qué maras, o qué, si son paramilitares, agarra la guerrilla, pues no voy a ir con un papel que se usa en los conflictos de los paramilitares. O si estoy metiéndome a la selva colombiana, en su momento, hablo de paramilitares ya no están, ¿no? Pero me acuerdo en el caso de que pues no vas a ir con una playera, como hay un amigo trabajando en una playera del Che Guevara, ¿no? O sea, estás trabajando con algo del Che Guevara, por supuesto que estás totalmente tirado para un lado. Entonces, hay que cuidar todos los detalles para poder hacer la información de la mejor manera posible. ¿Qué ocurre en estas zonas también? Se dan cuenta, el entrevistado, el más común, al delincuente más peligroso, se dan cuenta cuando les estás mintiendo. Siempre. Siempre se dan cuenta cuando les están mintiendo. Dos opciones. O no te responde, o realmente te puede pasar algo grave. Entonces, siempre decir la verdad. En la mayoría de los casos, cuando tú ya los quieres entrevistar o te están preguntando por qué tú estás ahí. Es preferible que te digan que estás loco, que eres tonto, que lo que sea, pero que no crean que los estás engañando, porque la mayoría de las veces creen que tú eres un espía de un organismo del gobierno, que estás ahí por otro factor, porque por desgracia nuestra profesión ha sido casi ultrajada, ¿no? Por los servicios de inteligencia que se hicieron pasar por periodistas, entonces ahora todos creen que los periodistas son espías o que están trabajando para el gobierno. Entonces hay que tener cuidado con eso, ser muy sinceros con ellos. Lo bueno de Internet ahora es que si ellos checan nuestro nombre en Internet, supuestamente debiese aparecer nuestro trabajo. Entonces también saber que podemos checar eso, o que ustedes en su celular van a poder tener ciertos documentos o algo que justifique que son periodistas. Yo durante años todavía tengo fotos en papel, 5, 6, 10 fotos mías trabajando en diferentes zonas, para que se demuestre de que soy periodista. Porque recordemos, al momento de estar en un retén o en un área, no solo ustedes están con la adrenalina o el temor, también el delincuente, ¿sí? Puede estar drogado, puede estar, no es la gente más sensata del mundo. Entonces les van a quitar las cosas y cuanto más pueda haber y sacar una conclusión rápida y que ustedes no corran peligro es lo mejor, ¿no? Entonces todos estos puntos son importantes. Bueno, Alejandra, muchas gracias porque ya nos hizo una pregunta Alejandra Pedrosa. Dice, hay mecanismos... La obligaste. La obligué. Pues es que no había hecho pregunta. Pero Alejandra, pobre, pero bueno, ya está aquí. Alejandra, dice, hay mecanismos que en la teoría los medios de comunicación deben apoyar ante situaciones de riesgo, pero diferente es en la práctica y en el día a día. El ejemplo lo tenemos con compañeros en Veracruz. ¿Qué estrategias y cómo puede actuar el reportero cuando tiene en su contra a las fuentes, a la situación y no tiene el respaldo de su medio? Usted mencionó salir del medio. ¿Es esa la solución? Bueno, tu panorama es como apocalíptico del todo, ¿no? Entonces llega un momento que si tenemos a todos en contra, ¿por qué quieres que te diga? Yo tengo compañeros en Veracruz, a quienes respeto y son excelentes periodistas, sí están viviendo una situación muy compleja. Si no puedes hacer este tipo de trabajo, realmente hay un momento que hay que frenar, ¿sí?
Pero repito, hay medidas que uno puede extremar para realmente tener el documento. Como hablábamos en algún momento también de las preguntas que nos hacían. Hay dos opciones. ¿El medio te está frenando o son tus miedos lo que te está frenando? ¿Sí? Son dos cosas totalmente diferentes. Si tu medio, tus jefes te están frenando la información, pues se acabó. Lo mejor es hacer la investigación y publicar un libro. Esa es la mejor herramienta que podemos tener si no queremos perder el trabajo, tenemos nuestra familia, tenemos nuestros hijos, les tenemos que dar de comer, y no quieres perder el trabajo en tu periódico, pues junta la información, haz un trabajo muy de bajo perfil y luego públicalo en un libro. Esa es la mejor manera, por lo menos, de sentirnos satisfechos con que se va a conocer la información. ¿Sí? Esa es la herramienta que se puede utilizar aquí en Nuevo León, en Tamaulipas o en Veracruz o en Guerrero, ¿no? Donde son extremas las medidas en ese tipo de cuestiones, y nuestro medio no nos publica muchas veces las cosas, ¿no? Vámonos con un libro. Claro. Tenemos otro comentario de Cecilia Ricardes, dice: felicitaciones a Santiago, qué valiente. Su testimonio parece una historia de terror, pero hoy me quedo con sus consejos. Preparación legal y en materia de seguridad, tener siempre un plan B, evitar la autocensura, aprender a lidiar con los dilemas éticos y la fidelidad a aportar al derecho a la información a pesar de todo. Muchas gracias, Cecilia, muy padre el comentario. Gracias. Va por ahí, ¿no? Sí. Nuestro objetivo es que se publique, ¿no? Y no perder el trabajo. Entonces, hay que jugar, ¿no? Y a ver cómo le damos la vuelta para ese tipo de situaciones. Muy diferente ir a cubrir una guerra, a muy diferente estar en tu país de origen con este tipo de cosas. Yo les recomiendo que se animen, que busquen una historia que les apasione y que intenten convencer a su medio de que hay que publicarla. Y si no, pues nos vamos por otro lado, como decíamos con el libro. Pero sí hay mucho para contar. Es el momento. O sea, en México no podemos quedarnos con ciertas tendencias o historias respecto a algunas cuestiones. ¿No? Hay demasiada información y la gente habla. Si le damos la confianza y los protegemos. Sí, que eso es otro. O sea, la fuente se tiene que sentir protegida. Más o buenos, malas, si nosotros los protegemos, nos van a seguir dando información y vamos a poder volver a ese lugar. Y si el pueblo está tomado por autodefensas, hicimos el trabajo, volvimos y publicamos una mentira, nosotros no podemos volver nunca más ahí. Entonces hay que ser muy inteligentes con eso. O sea, no nos podemos cerrar puertas nada más por que nos digan, qué arriesgado, cómo se metió, wow, qué nota. O sea, vamos a publicar lo que realmente es. Porque también ha pasado que el periodista muchas veces ya se viste de estrella, ¿no? Y quiere demasiados reflectores. Y nosotros simplemente somos un canal. Si está pasando esto, es lo que publicamos. Porque aunque no lo crean, después muchas veces hay que volver al mismo lugar. Si uno miente, ahí sí vas con miedo. Y ahí sí tienes que tener miedo porque hiciste mal las cosas, ¿no? Claro. Entonces es lo que digo, siempre ser sincero y leal con la información. Claro. Aquí, cuando hablabas acerca del libro, me gustaría mencionar lo que hacía siempre Richard Kapuscinski, famoso periodista polaco, que cubrió muchísimo temas de guerra, temas de conflictos, situaciones, y él era corresponsal, trabajaba para una agencia, que solo podía mandar, en aquel entonces se pagaba, mandaba por telegrama o notas, no podían pasar de 200 palabras porque era el dinero que tenía. Pero él tenía a su vez una libretita en donde iba apuntando todos los detalles, toda la información, y es como logra publicar sus libros muy famosos como Ébano, El Emperador, todo el Shah de Irán. Hizo libros realmente maravillosos con toda la información que guardaba y que podía poner ahí. Yo creo que sería una forma interesante, por ejemplo, para la pregunta que nos hacía Alejandra sobre Veracruz, decir, bueno, a lo mejor ahorita no lo puedo publicar y Santiago bien decía, pues podrás hacerlo un libro. Sí, es que ¿sabes qué pasa? No todos nos vamos a dar el lujo tampoco de renunciar. También hay que ser sinceros, ¿no? Si uno tuviese las posibilidades, claro que renuncie y se dedica a otra cosa. Pero no, necesitamos el dinero, necesitamos mantener a quien tengamos en nuestra casa. Entonces hay que ver las opciones, por lo menos de no perder esa información. Y si la conocemos mucho porque vivimos ahí, pensar en unas 200 páginas para un libro, ¿sí? Y siempre va a haber alguien interesado. Porque si estás en una zona donde pasa todo eso, pues te aseguro que el libro se va a publicar, ¿no? Porque es noticia. Claro. Otra duda de Alejandra, dice, hablando de historia, ¿qué medidas tomar para no revictimizar a las víctimas
o nos escribe su historia. Hace unos meses entrevisté a una familia en la que el papá mató a la mamá delante de los hijos y no pude dejar de pensar cómo escribir la historia para que años después que la familia lo lea sea un texto respetuoso. El tema de la revictimización también es complicado porque uno pues no deja de ser alguien que se emociona, que se permea mucho con las historias. Aquí también voy a diferir con algunas teorías o algunas. A veces dicen que el periodista, esa vieja teoría de que el lente te separa de la situación y que uno está distante, para mí no es así. O sea, cuanto más inmerso uno está en la historia, en la situación, mejor va a ser la historia. O sea, a mí me ha pasado de estar llorando con la familia, de estar en un funeral y estar trabajando y me cae una lágrima y no me da pena. O sea, sigo trabajando. ¿Sí? O sea, aprendí a lidiar con mis sentimientos y mis sentimientos los utilizo para que luego a la hora de escribir se noten, ¿no? Entonces, es importante tener una empatía con la víctima, pero la revictimización es otra cuestión, ¿no? Es como decir, y nos pasaba en un momento, o pasa ahora con los sirios, ¿no? O con los refugiados. Todos son malos, todos estos son buenos. Pues a veces no es tan así, ¿no? Hay que separar un poquito la situación. Lo mismo pasa aquí en México con esos puntos, o pasa en El Salvador con lo que está pasando con las pandillas. Para mí hay que separarse y darse cuenta que tal vez no están así. Me pasó también, me acuerdo, para decir un caso antiguo, con los soldados de los Estados Unidos. Todos criticamos a los soldados de Estados Unidos. Era muy fácil criticar a los soldados de Estados Unidos, ¿no? Y que los musulmanes eran pobrecitos los agredidos por los Estados Unidos. Y es verdad, pero en un momento nos dimos cuenta, y me pasaba, que toda la información era, ya nos estábamos yendo demasiado, igual que está pasando con la migración en Europa, igual que está pasando con las críticas hacia ciertas cuestiones. Entonces, hay que separarse y después darte cuenta que los militares también son seres humanos, que tienen familias y tienen situaciones, pero para eso también tienes que frenar y ver las dos opciones. Y cuando te das cuenta de ese panorama completo, vas a poder hacer una mejor historia. Pero sí es muy difícil no compenetrarse, ¿no? con ciertas cosas que obviamente además te desgarran, ¿no? Cuando estás en funerales, con niños pequeños o con ese tipo de cosas que tú estás durante días acompañando, las inundaciones, por ejemplo, los terremotos, lo que ha pasado en México, o sea, ¿sí? Cuando ves miles de familias sin casa, sin hogar, sin nada, y luego tú vuelves a tu, ¿no? Casa con calefacción, o sea, esos dilemas también son interesantes. Claro. No sé si tengan alguna otra pregunta, alguna duda. Tenemos otro comentario que bueno. A ver, ¿de quién es? De Celso. Aquí nos lo va a poner de Celso Solano. Dice, no es fácil realizar periodismo en situaciones críticas. Gracias por el testimonio, por los consejos y por las experiencias. Se nota que son enseñanzas aprendidas en la línea de acción. Felicitaciones, Santiago. Gracias, gracias. Quiero dejar un comentario final. Claro. Que tal vez les ha pasado y si ha sido el aprendizaje más duro que he tenido. Lo que nadie te dice cuando tú trabajas en zonas de crisis es que la vuelta de la zona de crisis es más difícil. Es decir, tú trabajas bajo enorme presión, como nos comparaba con los médicos, con pacientes terminales, y luego tú tienes que volver a tu vida cotidiana, ¿no? Tu esposa, tu esposo, vamos a hacer el súper, vamos a hacer tal cosa, lleva al niño a la escuela, haz esto, y tú, pero vengo de la guerra de Irak, ¿no? Un minuto. ¿Y? No, el niño tiene que comer, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, pero soy el corresponsal de... ¿Qué me importa, no? O sea, tienes que bajarte a tu vida cotidiana. Igual de que, si vienes de una cobertura extrema y vuelves a tu trabajo en el periódico tal vez un poco más convencional de ciertas cosas, tienes que bajarte a tu vida, ¿no? A lo cotidiano. Esto que digo ahora a mí me costó mucho. ¿Por qué? Porque luego de vivir situaciones tan extremas, luego de los primeros 2 viajes, pues claro que me retraí y pues yo estaba en mi casa porque sentía que nadie de los que conocía podía equiparar mis vivencias, ¿no? O sea, si yo acababa de ver gente muriéndose de hambre, ¿cómo iba a ir a un restaurante a gastar $150?
¿no? Se lo decía a mis amigos, vámonos a bailar y a tomar y vamos a tal, cuentas de mucho dinero. Digo, a ver, ¿por qué van a ir a...? Entonces tú empiezas a juzgar y a comparar tus situaciones con la de la gente que te rodea. Y eso es un error gravísimo. Porque lo que hay que entender, y a mí me costó tiempo, es que tú tienes tu mundo y ellos tienen su mundo. Si no logras equiparar esos mundos, cada vez te vas aislando más porque vas a sentir que nadie ha vivido lo que tú viviste. Es verdad, o sea, situaciones extremas es complicado que alguien las viva, en la profesión o como ser humano. Pero no puedes querer que todos sientan lo que tú sientes. Y para tu amiga, lo mejor es comprarse unos zapatos de $400, y veo aquí a la señorita, no porque tiene zapatos de $400, ¿eh? Está bien para ella, pues adelante. Pero no voy a criticarla nada más porque venimos de una zona difícil donde la gente se está muriendo de hambre. ¿Sí? Parece tonto, pero sí tenemos que aprender a equilibrar eso para tener nuestra vida normal y después también disfrutarla. Porque si uno se vuelve también entre la victimización y esto se vuelve casi un mártir de estas situaciones, y uno tiene que seguir con su vida, ¿no? Claro. Para que tu familia te disfrute de la misma manera y para que tu vida sea de lo más placentera posible, ¿no? Entonces era algo que les quería comentar, sí, muy personal, que sí se me hace interesante porque tomamos cursos, vemos cómo hacer situaciones, cómo tomar ciertas medidas cuando nos pasen cosas, pero nadie nos dice, bueno, y cuando vuelves a tu casa, ¿no? Como hay ahora hasta un curso para las mujeres, para las esposas de quienes están en esas situaciones, porque tenemos que tener una charla también contra novias, novios o esposas o esposos, que se tienen que aguantar nuestra locura cuando volvemos de todo esto, ¿no? Esa es toda otra situación, pero es parte de todo esto que tiene que ver con cubrir o hacer periodismo en zonas de crisis, ¿no? Un comentario de Jenny, dice, gracias Santiago Furcade, las experiencias que nos has compartido y tu trayectoria es admirable. Gracias por los consejos y recomendaciones. Saludos desde Chiapas. Gracias. Gracias, Jenny. Y bueno, pues, si no tienen alguna otra pregunta, podemos concluir con esta sesión con Santiago. Sabemos que muchos de ustedes van a acceder a esta charla después, y bueno, pues, nos va a dar mucho gusto, Santiago, si puedes, después nosotros les compartimos el mail de Santiago para que quienes vean a posteriori la conferencia puedan hacer algunas preguntas, puedan hacer algún comentario. ¿Verdad? Pues muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Y la interacción, la verdad, poder hablar y muy padre, estuvo muy bien. Muy bien, muchas gracias por su apoyo, por su participación. Y bueno, aquí tenemos también a nuestra tutora de Yadira, que me gustaría que pasara aquí para que la vean sus alumnos. Vente, ponte por aquí, porque no nos ven siempre la cara, nada más escribir. A ver, de aquí, ahí hola, muy bien. Hola a todos, qué bueno que están con nosotros y muchas gracias, Santiago, por acceder a esta entrevista. Pues muchas gracias y esperamos que sigan avanzando con el diplomado, ya falta poquito, así que a echarle muchas ganas. Un saludo con mucho cariño desde Monterrey. Gracias. Chao.